Sean bienvenidos a la Escuela para Padres CCCH. Acompáñanos en esta nueva conferencia Relaciones Familiares, el fundamento para el desarrollo emocional de los niños. Hola, ¿qué tal, padres de familia? Sean muy bienvenidos a esta segunda sesión de Escuela para Padres. Agradecemos enormemente su presencia y el día de hoy me permito presentar a nuestra ponente, la doctora Ana Karen Uruchurtu Gutiérrez. Ella es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad La Salle. También estudió una maestría en Psicología Transpersonal y continuó su preparación con un doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Tiene diplomados en Programación Neurolingüística y Evaluación e Intervención Psicológica. También ha participado en mesas de trabajo, en cursos de orientación vocacional, orientación profesional y derechos humanos. Tiene una amplia trayectoria como conferencista en temas de desarrollo humano, inteligencia emocional y resiliencia en diversas instituciones privadas, gubernamentales y de nivel internacional. Además, quienes tenemos ya varios años en nuestro colegio, podremos recordar que ella fue ponente en el Congreso Nacional de Neuroeducación y Familia con el grupo del Colegio Castillo de Chapultepec en la conferencia de la neurodiversidad al éxito. Fue docente y coordinadora de departamentos psicopedagógicos en instituciones educativas privadas y también consultora en proyectos de bienestar psicológico en el ámbito gubernamental. Además, se desarrolla como psicoterapeuta humanista, transpersonal y conferencista. Actualmente, pues ella es coordinadora académica en Santillana Compartir. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Karen Uruchurtu y muchísimas gracias por estar aquí y estamos muy emocionados de escuchar esta conferencia que sé que va a ser de gran ayuda para nosotros como padres de familia. Gracias. Muchas gracias, mis papás. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Algunos, ojalá, nos hayamos encontrado ya hace un añito en este congreso. En la medida de lo posible, papás, quienes puedan prender su cámara, se los agradecería muchísimo para poder sentir esta sesión un poquito más cercana, incluso en la distancia. Por favor, cualquier duda o cualquier comentario que surja en el Inter, levanten la manita y pueden hablar, pueden abrir su micrófono o me pueden escribir también en el chat para que esto se vuelva más dinámico y sea más significativa la sesión del día de hoy. Así que vamos a dar inicio. Voy a empezar compartiendo pantalla porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Muy bien. El día de hoy, papás, vamos a abordar acerca de las relaciones familiares, el fundamento para el desarrollo emocional de nuestros niños. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar por un recorrido histórico para entender qué ha pasado en estas generaciones y cuáles son los retos que hoy en día enfrentan nuestros hijos. Vamos a hacer un recorrido histórico. Empezamos acá arribita por la generación silenciosa. ¿Quiénes son ellos? Generalmente ya los abuelitos. Ellos actualmente tienen entre 80 y 98 años y se caracterizaba esta generación principalmente por la vivienda y los bienes. Era algo súper importante. Aquí los valores como el respeto, la autoridad y la disciplina era algo que caracterizaba muchísimo a esta generación. Luego, ¿qué pasa? Llegan los baby boomers. Ellos actualmente tienen entre 61 y 79 años. Y aquí el trabajo era un ámbito muy especial. Ellos generalmente cuando entraban a trabajar a una empresa permanecían ahí toda la vida y se sentían muy orgullosos
por esa trayectoria. Aquí entra también un poquito esta parte, ¿no? Y luego, ¿quiénes llegan? Llega la generación X. Ellos tienen actualmente entre 45 y 61 años. Y aquí había un temor por no disfrutar de pronto la vida. Pero, ¿qué pasaba con esa generación? Había muchísimo deseo y ambición por crecer en sus carreras. Que aunque tal vez no pasaban toda la vida en un trabajo, valoraban muchísimo encontrar aquellos retos profesionales que los hiciera sentir que estaban trascendiendo. Después llegan los millennials. Ellos actualmente tienen entre 30 y 45 años y son muy inquietos, no buscan quedarse para toda la vida en la misma empresa, y aquí empieza a haber mucho esta parte del emprender. Buscan variedad, buscan desafíos. El hacer algo monótono o rutinario es algo que no les encanta muchísimo a los millennials. ¿Y qué pasa después? Ya nos vamos a ir adentrando un poquito más a nuestras generaciones. Tenemos a la generación Z. Ellos actualmente tienen entre 16 y 30 años. Este perfil es más social, abierto, llega con las redes sociales, Instagram, TikTok, entre otros. Ellos se conocen porque son muy auténticos y en su trabajo ser ellos mismos es algo clave. Estar en una empresa donde no se sientan libres de expresar su personalidad es algo que no les gusta. Y ahora sí, nos adentramos a nuestra generación, la generación alfa, que es la de nuestros hijos. ¿Qué vemos, papás, en estas generaciones? ¿Qué estamos observando diferente acerca de esto que estuvimos haciendo en este recorrido histórico? ¿Qué vemos diferente en esta generación de nuestros hijos? Pueden levantar su manita o escribirme acá por el chat. Yo estaré muy al pendiente. ¿Qué observamos, papás? ¿Quién dice John? Atención muy corta, nos dicen por acá. Exacto. Son nativos digitales, ellos llegan con la inteligencia artificial prácticamente. ¿Y qué pasa con esta generación? No tenemos todavía como bien definidas las aspiraciones que ellos tienen, pero sin duda el incorporarse en todo este mundo tecnológico es algo sumamente importante. Aquí me dicen en el chat, videojuegos, YouTube, no se quedan callados, dicen lo que piensan, no son pacientes. ¿Por qué? ¿Qué vemos hoy en día? Que en esta generación, a diferencia de las otras, ¿qué es lo que pasa? Toda la parte social ha cambiado. Y pensemos en las series, por ejemplo. A nosotros todavía nos tocó ver una serie el lunes a las 5, esperar al martes a las 5 para ver la serie. Hoy en día pagamos para no tener comerciales y todo es rapidísimo. Por lo tanto, la tolerancia a la frustración es algo que caracteriza a nuestras nuevas generaciones. Y lo vemos incluso en los videos que tenemos en redes sociales, ¿no? Antes, un video de 1 minuto decíamos, está súper corto. Hoy en día, que nuestros hijos vean un video de 1 minuto, se vuelve larguísimo. Entonces, tolerancia a la frustración. Segundo reto que enfrentan esas generaciones, desarrollar el pensamiento crítico y creativo, porque el acceder a la información no es un reto. Ellos ya conocen la IA, ChatGPT, hazme un resumen como una niña de quinto de primaria y lo tienen. Pero ¿qué hacen con todo esto que llega a través de las redes sociales o a través de la inteligencia artificial? Por lo tanto, aquí es súper importante poder apostar por este acompañamiento, papás, porque tú eres su guía y un pilar importantísimo en su desarrollo. ¿Y qué nos dice la ciencia respecto a eso? Ahí les va. Hola, Hola, hola. Ok, ahí les va esta frase. Mi grabadora de la infancia se vuelve mi voz interna cuando soy adulto. ¿A qué me refiero con esto? Lo que vive un niño de los 0 a los 6 años tiene un 50% de influencia en el adulto que será. Que aquí, ¿en qué se trata de esto? ¿De qué se basa? Principalmente de lo que sus papás le dicen a él o a ella
o le dicen a alguien más y escucha. Estas frases como siempre, eres o nunca haces, se quedan grabadas como etiquetas que son muy difíciles de pronto de quitar, ¿no? Ahora, de los 0 a los 6, 50%. De los 6 a los 12 es el 25% de influencia. ¿Y en qué se basa? Principalmente en lo que viven en la escuela, con los pares, con los amiguitos. Y de los 12 hasta el último de nuestros días es el otro porcentaje. Por lo tanto, papás, ¿qué porcentaje de influencia tiene lo que vive una persona de los 0 a los 12 años? ¿Se acuerdan? ¿Qué porcentaje era? Si no les soplo, no se preocupen. Era el 75. Exacto, exacto, señora Carla, 75. Por lo tanto, apostar por la infancia es apostar por hacer de este mundo un lugar mejor. Porque, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Hace algunos años sacó un artículo que a mí me quedó muy grabado, donde decía que la discapacidad más grande, y así lo mencionaba, que estamos viviendo hoy y que viviremos los próximos 30 años es la depresión y la ansiedad. Y para llegar a un trastorno o a un diagnóstico de depresión y ansiedad, tuvieron que haber pasado muchas cosas antes. Y si bien hay un porcentaje de carga genética, mucho es también por el contexto. Hace no mucho, de hecho, hace una semana me tocó viajar para dar un curso y estaba leyendo y encontré otro artículo justo de la Organización Mundial de la Salud donde decía que actualmente estábamos viviendo una nueva pandemia. Y yo dije, ¿una nueva pandemia? Seguí leyendo y hablan de que hoy en día vivimos un aislamiento profundo. ¿En qué sentido? Una desconexión, que es la era donde más conectados estamos por redes sociales, pero que menos vínculo genera. Entonces, tenemos que volver, papás, a lo básico, a conectar como seres humanos, porque incluso Harvard lo dice en sus estudios y en sus investigaciones. Lo que da la felicidad no es la casa más grande, no es el sueldo más alto, es la calidad de vínculos significativos que tenemos con los demás. Por lo tanto, conocer todo esto nos brinda la oportunidad de poder guiar de una forma mucho más segura y mucho más humana, para que nuestros niños se conviertan posteriormente en adultos empáticos, responsables y con un sentido muy importante de poder trascender y apoyar en nuestra comunidad. ¿Y qué pasa con eso que veíamos de la influencia? Que cuando te aman, te están enseñando a amar. Ya, ¿por qué? Porque vamos normalizando conductas. Y todos yo creo que hemos escuchado alguna vez acerca de estas teorías del apego, ¿no? Y se puso como muy de moda en redes sociales. Pero realmente, ¿qué es esto del apego? ¿El apego qué es? Todos generamos cierto apego porque es un vínculo afectivo que construimos con los demás y está condicionado principalmente por cómo fue nuestra relación con papá, mamá o con nuestros cuidadores. Todos lo desarrollamos. Pero ¿qué pasa? Hay estilos de apego que vamos a conocer ahorita. ¿Qué ocurre? Siempre va a haber una figura de apego, incluso aunque seamos adultos. Y es esa persona que de alguna u otra forma, el estar en contacto con ella nos genera calma. Y pensemos, por ejemplo, en nuestros niños, cuando van corriendo y se tropiezan y caen, si no está mamá o papá, buscan como ese abrazo de la maestra, que aunque tal vez no fue tanto el golpecito, pero el estar con alguien les genera calma. Lo mismo pasa con los adultos. Yo, por ejemplo, que estoy lejos, aunque mi familia vive en Sonora, cuando yo tengo un problema, el hablar con mi mamá me da muchísima paz porque tiene que ver con esta figura de apego que todos interiorizamos. Ahora, siempre va a haber un sistema de apego. ¿Qué es esto? Es como este impulsito, un mecanismo biológico que nos desencadena el deseo de estar cerca de esa persona que nos proporciona calma, ya sea a través de lo verbal, una llamada, una videollamada o del contacto físico. Y para eso vamos a ver ahora sí los diferentes tipos de apego que existen. Que, ojo, podemos ir navegando en ellos dependiendo de la etapa en la que estemos, porque lo más valioso del ser humano es que no somos como el celular de, aquí está Ana,
¿Lista? Somos un proyecto en constante construcción. Por lo tanto, vamos a conocerlos. El apego ideal, ¿cuál es? Sin duda, un apego seguro. ¿Cómo se caracteriza una persona o cómo podemos observar que una persona está desarrollando un apego seguro? Ojo, no es que todo salga perfecto, es que sienta que tiene las herramientas necesarias para atravesar las adversidades de forma positiva. Le resulta fácil dar cariño a los demás, se siente feliz de las relaciones que tiene con los otros, logra expresar su opinión de forma asertiva cuando no está de acuerdo con algo, que ante las dificultades sabe que aunque hoy está triste y se puede sentir incómodo, hay un para qué más grande que lo impulsa a salir adelante. Ojo, no es no tener problemas, es saber que tengo las herramientas para salir adelante. Luego tenemos el segundo tipo de apego, que es el inseguro. Aquí en el inseguro, ¿qué pasa? Hay un mecanismo de defensa para hacer frente a aquellas situaciones familiares que consideramos dolorosas. Y este inseguro se va a dividir en tres: en evasivo o evitativo, en ansioso y en temeroso. ¿Cuál es el evasivo o por qué se caracteriza? Principalmente por una crianza distante. ¿Y ellos qué hacen? Buscan estrategias de desactivación, es decir, mejor me alejo, si no me muestro vulnerable, prefiero evitar sentir y que me vean como débil, entre comillas, entonces mejor me alejo y me hago a un lado y me evito ese tipo de situaciones para no salir lastimado. Tenemos después otro tipo de apego inseguro que se llama ansioso. Y aquí, ¿por qué se caracteriza? Por una crianza sobreprotectora. Aquí, ¿qué es lo que buscan? Sienten que constantemente tienen que buscar la validación del otro para que ese otro les devuelva la seguridad que les hace falta. Y finalmente tenemos el apego inseguro temeroso. ¿Y por qué se caracteriza? Es como una combinación entre el evitativo y el ansioso, porque el comportamiento es dependiente, hay poca tolerancia a la frustración, desconfían muchísimo de las demás personas, tienden a ser pesimistas y su autoestima es poco saludable. Que, ojo, papás, hace algunos años salió mucho como en redes sociales y demás de que cómo tener una autoestima alta, ¿no? Error por completo. No existe autoestima alta y autoestima baja. Autoestima es la percepción global que yo tengo de mí mismo. Dime si es alto, dime si es baja. Hay autoestima saludable y autoestima que nos limita un poquito el sano desarrollo de la personalidad. Pero alta y baja como tal no existe porque tienen que ver mucho con la percepción. ¿Va que va? Vamos con estos dos. Y finalmente está el tercer tipo de apego, que es el desorganizado. ¿Por qué se caracteriza? En este apego se desarrolla principalmente cuando en la infancia fueron víctimas de maltrato, sus cuidadores no los escuchaban y los respetaban. Cuando van creciendo tienden a autolesionarse, tienden a agredir y generalmente se convierten en adultos que tienden a delinquir. Es cuando hay mucha violencia, tanto física como psicológica, generalmente, porque recuerden que el ser humano puede ir transformando su realidad. Son los tres tipos de apego que tenemos. No sé ustedes, pero ¿alguno ha escuchado o ha visto este podcast de Saskia que se llama Penitencia? ¿Lo han escuchado o lo han visto? Aquí nos dicen que sí en el chat, los que no les platico. Saskia lo que hace es que lleva los micrófonos a las cárceles y las personas que están privadas de su libertad cuentan su historia. Los que sí lo han escuchado alguna vez, si se fijan, hay un común denominador en la mayoría de los casos. ¿Y cuál es? Es que hubo una infancia sumamente violenta y sin ningún apoyo generalmente por parte de los cuidadores o padres. Entonces, podemos ver cómo este apego desorganizado principalmente se basa en este tipo de características. ¿Y cómo lo ejemplificamos? Pregunta, papás, ¿todos han visto la película de Shrek alguna vez? ¿Con sus hijos o solitos la han visto? Aquí me dicen que sí. Entonces,
vamos a ir identificando los tipos de apego que estuvimos trabajando el día de hoy. Aquí tenemos a nuestro personaje principal, que es Shrek. ¿Qué tipo de apego tendrá Shrek? ¿Qué dicen? ¿Cuál se imaginan que será de estos que vimos? Me voy hacia atrás para que los recuerden. Tenemos seguro, el inseguro, que está el evasivo, ansioso y temeroso, o el desorganizado. ¿Qué tipo de apego tendrá Shrek? Aquí me dicen evasivo o evitativo. Correcto. Pensemos o recordemos este personaje. Él tiene una dificultad para expresar y compartir sus emociones, necesita estar solito y autonomía, le cuesta confiar en los demás y su mecanismo de regulación emocional es la autorregulación. Es decir, si yo tengo un problema, déjame solo. Me voy al pantano un rato y ahí voy viendo qué me está pasando. Aquí podemos ver que es apego evitativo, que forma parte del apego inseguro. Ahora, tenemos acá nuestro segundo personaje, que es el burrito de Shrek. ¿Él qué tipo de apego tendrá? ¿Cuál se imaginan, papás? Exacto, es inseguro, ansioso. Recordemos este personaje. ¿Cómo es el burrito? Tiene muchísimo miedo al abandono. Necesita estar cerca de los demás para sentirse un poquito más tranquilo y necesita que reafirmen esta conexión. Es muy sensible al rechazo, le da cierta inseguridad las relaciones con los demás y él cuando tiene un problema no quiere estar solito, quiere estar con alguien más para que le aporte y le dé un poquito más de calma. Vamos muy bien. Y luego tenemos por acá a la galleta de jengibre. ¿Quién se acuerda de este personaje? ¿Se acuerdan? Sí, no, yo les soplo, no se preocupen. La galleta de jengibre tiene un apego desorganizado. Si recuerdan un poquito acerca de este desarrollo de personaje, sus comportamientos son muy contradictorios, es muy imprevisible, hay una confusión emocional y su mecanismo de regulación emocional es cambiante. ¿Va que va? Y acá tenemos ya a un personaje pues más conocido también como el burrito de Shrek, en este caso es Fiona. ¿Qué tipo de apego tendrá Fiona? Recuerden su personaje. ¿Cuál será? Acá los leo en el chat. Aquí me dice Carla, seguro, correcto. El apego que tiene Fiona, aunque podemos ver en su personaje, es un apego seguro. ¿Y por qué es esto? Porque ella confía en los demás, sabe adaptarse, es resiliente, sabe poner límites también, porque papás, algo súper importante, los límites son una forma de amor, tanto para nosotros mismos como para los demás. Identifica quién le hace daño y se aleja cuando esto no le está sumando y su mecanismo de gestión emocional puede ser la autorregulación, pero también puede ser la corregulación. En esta película es la forma en la que podemos ir identificando los diferentes tipos de apego, que ojo, podemos ir cambiando, todos tenemos una influencia de alguna u otra forma. Sin embargo, la personalidad de un ser humano, sí hay un poquito de temperamento, que es la genética, pero gran parte de esto tiene que ver con el sentido que yo le doy a las experiencias que estoy viviendo. Por lo tanto, papás, ¿cómo podemos ir apostando por una autoestima saludable? Aquí tenemos 4 pilares claves para esto. El primer pilar es autoconcepto. ¿Qué es esto? Es saber cuidar de nosotros mismos. Consiste en aceptarnos como personas, en tratarnos bien, en no hacernos críticas destructivas todo el tiempo, así como la empatía existe para los demás, también tiene que ser hacia acá. Sabernos cuidar a nosotros mismos de forma integral. Primer pilar de la autoestima. Segundo pilar, autoimagen. Y aquí lo vemos bien claro. Pensemos, por ejemplo, en las películas que nos tocaron a nosotros. Yo pienso mucho en las princesas de Disney. Todas eran igualitas, ¿no? Solo cambiaba el color de cabello, el color de la piel, el vestido, pero prácticamente encajaban en un molde.
Creo que una ventaja que tenemos hoy por hoy, por ejemplo, de todo esto de redes y películas, es que vemos más personajes con los que nuestros hijos o hijas se pueden ir identificando. Porque cuando son chiquitos, conectan justo a través de las historias. Y gran parte de esto, papás, el pilar de la autoimagen, tiene que ver también en cómo me hablo yo al espejo. Porque comunicamos más con nuestro ejemplo que con las palabras. Ahora, tercer pilar, autorreforzamiento. ¿Qué tiene que ver o cómo lo podemos identificar? Con felicitarnos también, ¿no? Si tenemos un día malo o nos equivocamos y traigo, no sé, esta ropa, como que la veo y digo, "Ay, no me la quiero volver a poner nunca, ¿no? Porque la asociamos. Pero ¿por qué no reforzar aquellas conductas que nos impulsan a crecer? Y no solo en un número académico, sino poder reforzar con nuestros hijos cuando son más amables, cuando son más empáticos, cuando son grandes amigos con los compañeros. Tienen que ver con eso, con podernos autoelogiar por aquellas cosas que vamos haciendo bien. Y el último pilar, el cuarto, es la autoeficacia. ¿Qué es esto? Es saber que cuando yo tengo un problema, puedo ir a mi cajita de herramientas y tomar la que necesito en ese momento para salir adelante. Apostar por estos pilares nos van a impulsar ¿a qué? A tener una vida más saludable en todos los sentidos, porque sin salud mental no tenemos nada. Hoy por hoy no es algo nuevo que la ciencia nos dice que el 80% del éxito de una persona depende de la inteligencia emocional. Por eso es tan importante cuidar los pilares de la autoestima. Así que, papás, continuando con la sesión del día de hoy, es hora de una actividad, es trabajo en equipo, todos contestamos, pueden escribirme por el chat, yo estaré bien al pendiente. Vamos a iniciar. A ver si se acuerdan. Pregunta, papás, ¿cuál es el porcentaje de influencia que tiene un niño de los 0 a los 6 años? ¿25 o 50? Correcto, es 50%. Muy bien. Y se basa principalmente en lo que viven con ustedes, ¿no? Yo siempre les cuento, no es que me dejaran traumada, ¿no? De pronto. Pero cuando era niña, yo soñaba con un microhornito y un día me amaneció un microhornito y se me quemó lo que hice en mi microhornito y mi mamá me dijo, ay, Ana, es que eres malísima para cocinar. Pregúntenme si me gusta cocinar de adulta. No me gusta. Y les digo, al final lo puedes ir cambiando, ¿no? Pero son como esas etiquetas invisibles que de pronto se nos quedan grabadas. Si le decimos a un niño que existe Santa Claus, nos cree. Si le decimos a un niño que vienen los Reyes Magos, nos cree. Si le decimos que es valioso, que es importante y que apreciamos todo su proceso, también nos va a creer. Ahora, papá, segunda pregunta. Las personas con este tipo de apego saben responder a las necesidades propias y de los demás y tienen una comunicación asertiva. ¿Qué tipo de apego es? Vamos a leerlos. Claro, esta está muy facilita. Justo es apego seguro. Correcto. El de Fiona, recordando los personajes de la película. Ahora, papás, pilar de la autoestima que consiste en recompensarte a ti mismo por las metas que vas alcanzando. ¿Cuál será? Autoconcepto, autoeficacia o autorreforzamiento. Aquí me dicen autorreforzamiento. Vamos a ver. Correcto, es autorreforzamiento. Continuamos. ¿Existe la autoestima alta, verdadero o falso? Eso está muy fácil también. ¿Qué dicen, papás? Falso, ya lo vimos. Hay autoestima saludable que podemos ir reforzando, pero la autoestima es la percepción global que yo tengo de mí mismo. Muy bien, papás. Un aplauso virtual para todos. Continuamos. Ahora sí, ya conociendo esto, nos vamos a ir adentrando un poquito más en este tema. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en toda esta formación de inteligencia emocional para que se vuelvan aquellos adultos responsables, autónomos y empáticos? Y vamos a iniciar. Primero, por entender
qué son las emociones. Y vamos a ver, las emociones, papás, son respuestas innatas que surgen como mecanismos de supervivencia. Ojo, eso de aprende a controlar tus emociones es falso. Podemos regularnos, pero controlarlas no se puede. Eso es un mito. Son un estado afectivo intenso y transitorio que, ojo, una cosa es una emoción, otra cosa es un sentimiento. Ahorita estamos hablando de emociones. Y además tienen un tiempo biológico. Una emoción, la que ustedes quieran, agradable o no tan agradable, biológicamente hablando, dura en el cuerpo de 1 a 30 minutos. Y ustedes me podrán decir, oye, Ana, pero a mí me ha pasado o me han contado que a veces tienes un día, va bien, y algo malo te pasa y ya, te sientes súper enojado todo el día. ¿Por qué ocurre esto? Porque es como ponerle play otra vez a la canción y no nos damos la oportunidad de entender qué es esto que me está moviendo. Por eso en ocasiones pueden durar mucho más. Y pensemos en esto. Imagínense que van por la calle y de pronto ven un perro que se ve súper agresivo y así, y sentimos miedo. Las emociones así pasan. ¿Y qué ocurre? Que nuestro cerebro, papá, se toma todo literal. Ya sea una amenaza real o ficticia, el cerebro no la distingue. ¿Y qué ocurre? Las emociones traen consigo información que va a indicar qué es lo que se necesita para hacer frente a las situaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando era niña, cuando algo me daba mucho miedo, yo cantaba en mi cabeza la canción de Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, se la cantaba. Y todavía como adulto, cuando siento miedo, traigo eso a mi mente y de alguna u otra forma me calmo un poquito. Entonces, paso número 1, alfabetización emocional. Saber y ponerle nombre a qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Y todavía un tip más plus, un plus, ubica en qué parte de tu cuerpo lo sientes, porque el cuerpo siempre reacciona y es súper sabio, pero a veces no queremos escucharlo. Por ejemplo, pensemos en un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Te sudan las manos, el corazón se acelera. Antes de que llegue el tope de este ataque, tu cuerpo siempre va a hablar. Por eso, si yo ya sé que cuando me enojo, siento que algo se me mueve en mi pancita, me hierve la sangre y cuando llega a la cabeza exploto, antes de que esto pase, yo puedo poner un freno y empezar a trabajar en la autorregulación. Por eso es tan importante. ¿Y qué pasa en el cerebro cuando llega una emoción? Piensen en el tablero de intensamente, así me lo imagino yo. Tenemos primero el córtex sensorial por acá, de color azulito. ¿Y de qué se encarga este córtex sensorial? Principalmente recibe la información a través de los sentidos, de la vista, del oído, del tacto, del olfato y del gusto. Una vez que recibe la información, da un significado inicial a aquello que percibimos. ¿Qué implica esto en lo emocional? Primero, que una vez que llega, empieza a detonar emociones. Por ejemplo, ver un gesto de enojo, escuchar un grito, sentir un abrazo. El córtex sensorial es la puerta de entrada a la experiencia emocional. Por ahí llega. Luego, acá abajito tenemos el tálamo. ¿El tálamo de qué se encarga? Piensen que es como el centro de distribución. Llega la información del córtex y dice, ¿a dónde la envío? ¿A la corteza racional, que está aquí en la corteza prefrontal, o la mando al sistema límbico, que está acá atrás, que es el sistema emocional? Esto que escuchamos o que se dice mucho de que cuando uno se enamora no piensa con claridad, es verdad. O esto que pasa que cuando un alumno está súper ansioso y estresado ante un examen se puede quedar en blanco, es verdad. A esto le llaman el secuestro de la amígdala y ahorita lo vamos a ver. Entonces el tálamo, una vez que llega la emoción, dice, ¿a dónde la envío? ¿A lo racional o a lo emocional? Entonces, en lo emocional, ¿qué implica? Que permite respuestas rápidas antes de pensar y este envía la información directa a la amígdala cuando hay un posible peligro. La amígdala está acá en el cerebro emocional. Es decir, el tálamo hace posible reaccionar emocionalmente en milisegundos. ¿Y luego qué pasa? Aquí tenemos el tálamo
Aquí abajito, muy pegadito, tenemos el hipotálamo. ¿De qué se encarga? El hipotálamo va a regular funciones corporales automáticas como la hambre, la sed, el sueño y la temperatura. Él controla todo el sistema hormonal y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué implica lo emocional? Él traduce la emoción en una reacción física. Acelera el corazón, empieza la sudoración, la tensión muscular, puede desarrollar el cortisol, que es la hormona del estrés. Es decir, el hipotálamo conecta la emoción con el cuerpo. Cuando hay, por ejemplo, lo veíamos ahorita, un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, el hipotálamo, ¿qué es lo que hace? Activa esa reacción física. Y abajito del hipotálamo tenemos a la amígdala. Mucho se habla de ella, seguramente la han escuchado por ahí. Y la amígdala se encarga de detectar amenazas y situaciones de peligro. Evalúa si algo es seguro o es riesgoso, pero recuerden que el cerebro se lo toma todo literal. Entonces, la amígdala se vuelve clave en emociones intensas como el miedo, la ira o la ansiedad. Ella va a activar respuestas de supervivencia como la lucha, la huida o quedarnos congelados. Es decir, es la alarma emocional del cerebro. Y finalmente, esto se guarda, todas esas experiencias y emociones, ¿en dónde? En el hipocampo. El hipocampo es como el drive del cerebro. Aquí se almacenan todos los recuerdos, da contexto a las experiencias. En lo emocional, regula emociones con recuerdos pasados y ayuda a entender por qué algo nos hace sentir de determinada manera. Es decir, da sentido y memoria a la emoción. Imagínense qué curioso cómo se va conectando todas estas partes de nuestro cerebro cuando sentimos una emoción. Por lo tanto, recapitulando, la corteza sensorial percibe, el tálamo distribuye, la amígdala reacciona, el hipotálamo activa al cuerpo y el hipocampo registra toda esta experiencia. Podemos encontrar, papás, como hay muchas teorías que hablan acerca de las emociones. Yo les voy a compartir esta rueda de las emociones. ¿Qué podemos observar aquí, papás? ¿Qué vemos en esta ruedita de las emociones? Aquí ya les tengo un tip que está en la pantalla, pero miren. Uno, la clasificación. Hay emociones primarias y secundarias o combinadas. Y si se fijan también hay colores, unos más claritos y otros más fuertes. ¿Cómo podemos ir dividiendo esto? Vamos a verlo así. Según esta teoría, son 8 emociones básicas. ¿Esas emociones cuáles son? Las que tengo por acá marcadas, como la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el asco, la ira y la anticipación. Son las emociones básicas. Pero ¿qué pasa? Las emociones básicas van a tener también emociones opuestas. Por ejemplo, la emoción opuesta de la confianza es el asco, ¿no? Y vamos a ver cómo los colores van a ir cambiando dependiendo de la intensidad, siguiendo esta línea de la confianza, que es la emoción básica. Exacto, la transición de una emoción, justo. Digamos, en un punto más light o más bajito es la aceptación, la confianza es la emoción básica y sentirla muchísimo nos lleva a ¿qué? A la admiración. Pero ¿qué pasa? Que vamos a encontrar también emociones compuestas o secundarias que son la mezcla de dos emociones básicas. Por ejemplo, papás, si yo siento, aquí lo vemos en nuestra pantalla, alegría y confianza, ¿cuál es mi emoción secundaria? Aquí ya lo tenemos. ¿Cuál será? Alegría y confianza nos da igual a amor, nos dice Sofía. Exacto. De esta forma podemos ir entendiendo, porque paso número 1 al trabajar las emociones es la alfabetización emocional. ¿Qué le sugiero? Cuando llegue nuestro hijo, oye, mi amor, ¿y cómo te fue en la escuela? Bien, ¿no? ¿Y cómo es bien? Empezar a trabajar todo este discurso
va a ir cambiando todo este sentido al respecto. Porque las emociones, papás, son un GPS interno que muchas veces se vuelve una guía en nuestras decisiones. Emoción viene del latín emovere, que significa remover o agitar. Cada emoción tiene su lugar. No es que existan emociones buenas o emociones malas. Hay emociones agradables y otras no tan agradables, pero todas tienen su función adaptativa. Por ejemplo, la función adaptativa de la alegría es compartir con los demás. La función adaptativa del miedo es la protección. La función adaptativa del enojo o de la furia es llevar a la conductual aquello que quiero cambiar. La función adaptativa de la tristeza es la reflexión. Pero ojo aquí, papás. En la infancia y en la adolescencia, la tristeza y la furia como que se cambian el disfraz. Un niño o un adolescente que vemos que está constantemente enojado y que además hay una baja académica que no es usual, poquito rojo, porque algo emocional está ocurriendo ahí. También existen o tenemos funciones sociales, porque al final, pues somos seres sociales, que es súper importante y lo veíamos ahorita con este estudio e investigación de Harvard. Lo que da la felicidad es la calidad que tenemos con los vínculos que establecemos con los demás. Y también va a tener funciones motivacionales. Pero ojo, la motivación en ocasiones lo confundimos con las ganas y poco tiene que ver con eso. La motivación es saber que aunque esto me cueste mucho trabajo, sé que me lleva a algo mucho más grande, porque motivación no son ganas, es encontrar los motivos que me llevan y me impulsan para salir adelante. Aquí tenemos al padre de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, que nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y emociones y la de los demás, de motivarnos, es decir, encontrar los motivos y de poder manejar adecuadamente nuestras relaciones. Aquí un punto primordial, papás, es la empatía, que en ocasiones pensamos que la empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, pero poco tiene que ver con eso porque el otro es un mundo completamente distinto, aunque sean gemelos. La empatía va a tener 3 niveles. Primer nivel, papás, una empatía emocional. Pensemos cuando vemos una película que decimos, ay, ese personaje como que no me cae tan bien, o sea, algo te mueve, o lloramos con la película. Primer nivel. Segundo nivel, una empatía cognitiva, entender de dónde viene esto que me está pasando o le está pasando al otro. Por ejemplo, ok, mi amor, entiendo que estás triste porque tuviste una discusión con tu mejor amigo. Entra esa parte de la razón. Pero ¿dónde debemos de llegar, papás? A una empatía activa, que es cuando tú eres un ser completo y yo soy un ser completo y juntos vamos a encontrar una solución que sea mucho más significativa y de mayor aprendizaje. A eso tenemos que apostar. Tenemos que apostar a que nuestros hijos no solo se queden con la información porque vemos que es uno de sus principales retos, sino que logren activar la corteza prefrontal para la toma de decisiones. Por lo tanto, papás, ¿ustedes me creerían si yo les digo que existe una fórmula de la felicidad? ¿Me creerían? ¿Qué dicen, sí o no? ¿Existirá? Sí, la ciencia ya lo documentó, pero es algo muy curioso porque la fórmula de la felicidad va a tener 3 elementos. Primer elemento, papás, rango fijo. ¿Qué es esto? Son mis fortalezas como ser humano. Segundo elemento, papás, circunstancias. ¿Qué es esto? Es la realidad. Todo aquello que pasa que no está en mis manos y que no depende de mí. Y tercer elemento es la voluntad, lo que yo decido hacer con esto que está pasando.
De estos 3 elementos, papás, ¿cuántos o cuáles dependen de mí como persona? Rango fijo, fortalezas, C de circunstancias, V de voluntad. ¿Cuántos dependen de mí como persona? ¿Qué dicen? Exacto. Dependen 2. Rango fijo, ¿sí? ¿Y qué otro? Circunstancias es todo lo que pasa que no depende de mí. Y la voluntad, exacto. Rango fijo y voluntad. Si yo tomo estos 2 elementos, puede cambiar por completo el significado que le estoy dando a nuestra vida. En eso tenemos que apostar, papás, porque eso es la inteligencia emocional. ¿Cómo se ve la inteligencia emocional en un niño? Vamos a ver el siguiente video y continuamos. Ahí les va. Pues que tengo 4 puntos y estoy seguro de que me voy a ir. No pasa nada porque te vayas. A ver, piensa que has llegado a un concurso que habíamos un montón en el casting y nos han cogido a nosotros. Piensa que has llegado al 3er programa incluso. Piensa en la repesca. Piensa en los regalos que te dan. Piensa en haber conocido a tantos famosos. No solo es un buen jurado, sino que es un buen coach. Es que piensa que ahora ya sabes los secretos de MasterChef que no se ven por la tele. Que no los puedo hablar. Así que fíjate, cuántas cosas. Has aprendido mucho más de cocina, has hecho nuevos amigos. A mí me encanta esta parte porque aquí nos muestra de forma muy puntual cómo podemos ir trabajando la inteligencia emocional. ¿Y qué pasa cuando tomamos el rango fijo y la voluntad también? Porque aquí la circunstancia estaba bien claro, ¿no? Había salido de ese concurso. Sin embargo, se pudo haber llevado, seguramente sí, se llevó muchísimas experiencias, amigos, secretos, en este caso de MasterChef, ¿no? ¿Por qué, papás? Porque si los niños aprenden a poner en orden sus sentimientos y emociones, a reaccionar a la atención de forma no impulsiva y a comunicarse eficazmente con los demás, será entonces más probable que respondan a situaciones sociales de una manera reflexiva y responsable. Y esto se puede enseñar y se puede aprender como cualquier otro músculo. Los niños, papás, lo veíamos ahorita con la influencia, aprenden grandes cosas de lo que viven con ustedes, del estilo de crianza que ustedes dan. Y dar un salto dentro, crecer como ser humano y vivir al máximo mis dones, creo que es una forma maravillosa de poder trabajar y fortalecer la inteligencia emocional de nuestros niños. Nuestros niños no van a recordar horas, van a recordar momentos. Apostemos, papás, por el tiempo de calidad con nuestros hijos. Antes de culminar la sesión del día de hoy y ceder la voz a la institución, yo quiero compartirles una frase que me encanta de Eduardo Galeano, que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Tal vez no vamos a cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar la parcelita que nos toca desde nuestra familia y desde nuestra comunidad educativa. Yo quiero agradecerles por este espacio, por este tiempo, porque el tiempo es algo que das y nunca regresa, y el hecho de que estén aquí es algo sumamente valioso. Gracias, papás.